Bueno, vamos a compartir pantalla entonces y vamos a iniciar con el tema. Acá hay una consultita más. Bueno, gracias. Bueno, Joaquín. Vamos entonces hoy a iniciar un tema que es el que ustedes justamente tienen que trabajar en el primer trabajo práctico, que se trata de las biomoléculas. ¿A qué llamamos biomoléculas? A las moléculas que encontramos frecuentemente en los seres vivos, ¿sí? En los seres vivos. Dentro de las células, entonces, estas moléculas participan en todas las funciones metabólicas, anabólicas y catabólicas. Además, son estructurales muchas de ellas, es decir, dan protección, sostén. En algunos casos, estas moléculas nos permiten obtener la energía que necesitamos para cada uno de nuestros movimientos, ¿sí? Para pestañear, para mover los dedos, para correr, para hacer ejercicios, ¿sí? Pero también para los movimientos que realizan nuestras vísceras, la digestión, ¿sí? El movimiento de nuestro corazón. Para todas las funciones vitales, ¿sí? Se requiere energía. Esa energía, ¿de dónde la obtenemos? De los enlaces químicos que nos ofrecen estas biomoléculas orgánicas. Con esto me refiero a las orgánicas. También tenemos otras moléculas que son las inorgánicas. Y dentro de las inorgánicas tenemos, como ustedes ya conocen, una molécula espectacular, fantástica, que está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de enlaces covalentes. Esta molécula es una de las más importantes del planeta y de nuestras vidas, que contienen hasta un 90% de esas moléculas orgánicas. Sí. No se está viendo lo que transmite. No, todavía no te la estoy mostrando. Ah, bueno. Ya te la muestro. Estaba haciendo una introducción. Ahí voy. Estaba haciendo una introducción nada más de lo que vamos a tratar en los temas de hoy, ¿sí? Básicamente, entonces, las biomoléculas, que pueden ser inorgánicas, como por ejemplo la que les nombré, que ustedes adivinarán o sabrán de cuál se trata, y otras inorgánicas y otras orgánicas, ¿sí? Vamos a ver lo principal, porque ustedes van a tener materias como bioquímica donde van a enfocar con detalle en cada uno de los grupos. ¿Está bien? Bueno, ahí voy con la presentación que todavía no estaba compartiendo. Esperemos que se vea. Ahí vamos. Vamos tomando práctica ya con esto de mostrar las presentaciones. Y ustedes me dicen si se ve o no. ¿Ahí están viendo? ¿Ven la presentación? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bárbaro. Ahí voy, entonces. Vamos entonces primero con los recordatorios. Ustedes dirán, qué insistente con los recordatorios, pero bueno, nos interesan. Ustedes a veces son insistentes porque nos han mandado hasta 6 correos electrónicos con su apellido, su nombre y su DNI. Confíen un poco en nosotras, que estamos haciendo los listados de las comisiones, ¿sí? Estamos haciéndolos. Bien. Entonces voy a ir. Los trabajos prácticos, recordatorio, son de entrega obligatoria. En la página está el cronograma completo de las fechas. El primero se entrega fecha última, 19 de mayo. Traten de que ese 19 de mayo, yo sé que algunos son noctámbulos, chicos, yo soy un poco también noctámbula, pero no lo entreguen a las 12 de la noche. Traten de entregarlo hasta un horario razonable, 20 horas, podemos consensuar ese horario. 19 de mayo hasta las 20 horas. No esperen a último momento, ¿sí? Tienen tiempo para resolverlo. Bien. Seguimos. Profe, una pregunta. Sí. Los trabajos prácticos, ¿tenemos algún lugar donde se entregan en la página? ¿Se abre algún enlace o algo para entregarlos?
El trabajo práctico lo envían por correo electrónico. Ah, ok. ¿Sí? Por el mismo correo electrónico que ya les dijimos, por ahí los entregan. Tenemos como una organización detrás de escena con las 5 auxiliares de primera, las 3 jefas de trabajos prácticos, y vamos ahí distribuyendo la tarea, ¿sí? Distribuyendo la tarea para poder revisar cada uno de los trabajos. ¿Bien? Como les dije, las guías no. Si tienen dudas, las pueden consultar igual. Bien, los trabajos prácticos, entonces, que son hasta el 6B, o sea, es 1, 2, 3, 4, 5A y 5B, y 6A y 6B. O sea que son 8 en total. Ya tienen sus fechas de entrega pautadas. Esperen a ver la teoría para después entregar los trabajos prácticos. Esa es la intención. La semana próxima, entonces, como les dije, fijamos los horarios que ya tenían, ¿sí? Pero vamos a cambiar un poquitito la modalidad para que ustedes puedan hacer todo ese tiempo consultas sobre el trabajo práctico que tienen que entregar en una fecha próxima, ¿sí? También pueden preguntar sobre la guía de estudio y también sobre conceptos teóricos y o prácticos. Bien, esto va a ser entonces a partir de la semana próxima, y lo que es eminentemente teórico, presentaciones, las voy a ir dejando en la página, en la solapa que les dije, presentaciones. Bien, los listados los estamos completando, no se pongan ansiosos, estamos completándolos, sé que faltan algunos, comisión 1, 2 o 3, van a estar o ya están en la página, pero van a estar actualizados. Si no se encuentran en los listados, nos mandan un correo electrónico. ¿A dónde? A la dirección que ya les dijimos, biología para medicina UNP 2021 @gmail.com. Este correo lo abrimos solo para ustedes este año, así que manden allí lo que ustedes necesitan, ¿sí? En la página de la materia, que tiene ese enlace, ya se los dije, encuentran todo el material y la información y vean los mensajes diarios que vamos subiendo. Ayer puse mensajes, así que es bueno que ustedes los vayan revisando. Vamos ahora al tema que nos ocupa, que les va a ayudar a resolver el trabajo práctico, eso espero, y que tiene que ver con biomoléculas. Estas biomoléculas, como les decía antes, pueden ser, o las clasificamos a grosso modo, en inorgánicas y orgánicas, ¿sí? Una de las principales moléculas inorgánicas es, como les dije antes, aquella que está formada por 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por 2 enlaces covalentes y que tiene una disposición que llamamos tetraédrica, ¿sí? Porque el oxígeno va a determinar un ángulo particular entre los enlaces. Una es esa, y es importante porque decimos que, por un lado, se describe la vida como un fenómeno relacionado solo con las sustancias orgánicas, que son exclusivas, propias de los seres vivos. Pero podríamos decir que es correcto igualmente llamar a la vida en general, a la vida en la Tierra, como un fenómeno basado en el agua. ¿Por qué? Porque la vida se originó probablemente en el agua, hace muchísimos miles y millones de años, ¿sí? Hace más de 3.000 millones de años se supone, es una hipótesis sobre el pasado, obviamente, pero hay evidencias de que en un ambiente acuático, ¿sí? Con sales disueltas y condiciones particulares, allí es donde se origina la vida, ¿sí? En el agua. Entonces, entre las sustancias inorgánicas tenemos, por una parte, el agua, que vamos a describir un poquitito más, y por otro lado, de igual importancia, las sales minerales. La presencia de las sales minerales
básicamente en forma de iones como son los cloruros, los carbonatos, los sulfatos, o en forma de aniones o cationes, aniones que tienen carga negativa, como por ejemplo el cloro, como por ejemplo el fosfato, ¿sí? O cationes, como por ejemplo el sodio, el potasio, el magnesio. Estas sales disueltas, ionizadas entonces, que manifiestan cargas positivas o negativas, son cruciales para realizar funciones en la célula, como puede ser desde mantener el grado de salinidad interna, ¿sí? Controlar o participar en la contracción muscular, por ejemplo, allí pueden intervenir el calcio y el magnesio, o también en la excitabilidad nerviosa, generar gradientes electroquímicos, ¿sí? Y básicamente regular la regulación osmótica, importantísima la presencia de sales. Algunas sales son estructurales, entonces precipitan y forman estructuras duras, precipitadas. Esas estructuras duras, ¿qué nos ofrecen a los seres vivos? Nos ofrecen protección, sí, protección. Y también forman estructuras como los esqueletos, ¿sí? En nuestro caso, el fosfato de calcio forma el esqueleto de los vertebrados. En otros organismos, el carbonato de calcio, que es una sal precipitada, forma los caparazones de los moluscos, por ejemplo, marinos o dulceacuícolas que ustedes conocen. También la estructura de los corales pétreos. Los artrópodos también tienen en su formación, en su esqueleto externo, digamos. ¿Alguien está preguntando algo? Yo iba a preguntar si estaba pasando diapositivas, porque solo me quedó en biomoléculas inorgánicas y orgánicas. Sí, no las estoy pasando. Ah, perdón. Ahí voy. Gracias. Voy explicándoles para que no les queden solo imágenes así, pero bueno, ahí voy. Entonces, estas dos que les nombré dentro de las inorgánicas son el agua y las sales minerales, ¿bien? Y dentro de las sales, agua, sales minerales. Y dentro de las sales pueden ser las precipitadas, que dijimos que constituyen los exoesqueletos o endoesqueletos en general de los animales, o también forman en las plantas estructuras de sostén, como en las gramíneas, y allí podemos citar a los silicatos, ¿sí? Silicatos. En las gramíneas tenemos los silicatos, por ejemplo, que forman estructuras de sostén, o en algunas esponjas marinas, las espículas, que seguramente habrán escuchado, no se van a ir a bañar con las esponjas marinas que tienen espículas, por favor. Hay algunas que no las tienen y sirven, sí, para el baño. Y también hay esponjas vegetales. Pero muchas tienen espículas, que son de sílice o de carbonato de calcio. Y las sustancias orgánicas, que son propias y exclusivas de los seres vivos, podemos mencionar 4 grupos fundamentales: los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, ¿sí? Esos 4 grandes grupos de moléculas orgánicas que pertenecen al grupo de los animales y de los seres vivos en general son las sustancias orgánicas. Ahora vemos a cuáles particularmente o qué propiedades o características tienen las sustancias orgánicas. Con respecto al agua me voy a detener un poquitito nada más, porque además de decir que ocupa más del 75% del planeta y que tenemos un promedio de 70% de agua en nuestro cuerpo, en nuestras células, que puede variar por la edad, ¿sí? O puede variar por la estructura con textura física, es decir, puede variar, pero hay un promedio en nuestro cuerpo de un 70% de agua, ¿sí? Esta molécula es muy particular, ¿sí? Y facilita
interviene, facilita que en su medio se realicen las reacciones químicas indispensables. Siempre ocurren en solución las reacciones químicas. Y también participa activamente en otras reacciones químicas. Esta molécula, como les decía, que tiene con 2 átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno, por medio de que de 2 enlaces covalentes, enlaces fuertes, ¿sí? Tiene una disposición particular. En este caso, lo que podemos ver es una letrita, no sé si la ven ahí, a ver si muevo el mouse, estas letritas que ven ahí, que es una letra griega delta, que nos está, que tiene que puede ser negativa o positiva, nos está indicando una carga parcial en esa molécula de agua. Carga parcial negativa, cuando ven esta molécula de agua, van a poder ver esta indicación, carga parcial negativa o carga parcial positiva. ¿Por qué ocurre eso? Porque el oxígeno es muy electronegativo. Esto implica así, a grosso modo, que acapara electrones, le gustan los electrones excesivamente, ¿sí? Es muy electronegativa. Esa electronegatividad fuerte que tiene el oxígeno hace que los hidrógenos queden con cierta carga parcial positiva, ¿sí? Entonces, aunque la molécula de agua en general tiene igual número de protones que de electrones, o sea que la carga total de la molécula es neutra, ¿sí? Tiene una distribución asimétrica en sus electrones, porque unos, como les decía, están aferrados al oxígeno, porque los atrae mucho, es muy electronegativo, y eso hace que se convierta en una molécula polar. Es una molécula polar, a pesar, como les digo, de que tenga igual número de protones que de electrones, ¿sí? Alrededor del oxígeno, les decía, entonces se concentra una gran densidad de carga negativa. Y por otra parte, en la zona de los hidrógenos, que quedan como desprovistos parcialmente de esos electrones, se manifiesta una densidad de carga positiva. ¿Qué permite esto a la molécula de agua? Que se comporte como un dipolo, como si fuera bipolar, dipolo, ¿sí? Y se establezcan uniones que se denominan puentes de hidrógeno, son uniones débiles, que ocurren alrededor de cada molécula de agua y que permiten a otras moléculas de agua unirse débilmente, ¿sí? Unas con otras. Entonces, se van relacionando unas con otras a través de puentes de hidrógeno. ¿Está bien? Aunque son uniones débiles estas de los puentes de hidrógeno, el hecho de que alrededor de cada una de esas moléculas de agua se dispongan otras 4 moléculas unidas por esos puentes de hidrógeno, permite que se forme el agua en sus distintos estados. Agua sólida, que ya saben cuál es, hielo, o agua líquida. ¿Estamos ahí? ¿Hasta ahí? ¿Sí? Yo creo que esto tal vez en la introducción a la química ya lo trabajaron, así que lo reforzamos. Es una molécula polar. Importante comprender por qué, cuál es la importancia del agua y que es debida a esta característica particular de comportarse como un dipolo. Les dejo ahí, que va a estar en la página, un enlace, que está muy entretenida la explicación. Estuve buscando ayer a ver qué podía aportarles, que sea breve, que no tenga más de 3 minutos, 6 minutos, para que enfoque directamente
en el problema o en el tema que me gustaría que revise. Ahí les dejo un enlace, ¿sí? ¿Qué más? La división esta desigual, como dijimos, de los electrones, unos aferrados al oxígeno, que es muy electronegativo, el que está siempre tratando de acaparar electrones, hace que esa molécula de agua entonces tenga propiedades poco usuales, como por ejemplo, decimos que el hielo es capaz de flotar. Es un excelente solvente, ¿sí? Siempre en solución. Cuando hablábamos el otro día de las papilas gustativas, para percibir el sabor de un alimento, es necesario que esas moléculas estén en solución. Si no, no percibimos el sabor, tampoco el aroma, ¿sí? Es un medio, entonces, fantástico para las reacciones bioquímicas. Por otra parte, es una molécula cohesiva. Cohesiva se refiere a que una molécula de agua se une a otra, ya sabemos, por puentes de hidrógeno, que son enlaces débiles. Se une a sí misma, eso significa que es cohesiva. Es adhesiva también, porque es capaz de adherirse a otras sustancias químicas y a superficies también, ¿sí? Esas son las propiedades poco usuales del agua que tienen que ver con esta particularidad que contamos antes, que es un dipolo. ¿Bien? Los estados. Los estados son sólidos, líquidos o gaseosos, y los puentes de hidrógeno que mencioné, que son enlaces débiles, son los que mantienen unidos a las moléculas de agua entre sí. En el caso del agua sólida, el hielo, las moléculas son mantenidas en estado rígido. Los puentes de hidrógeno actúan de una manera que hacen que las moléculas de agua entre sí conformen una estructura rígida al bajar la temperatura. El agua líquida, a diferencia del anterior, es cuando los puentes de hidrógeno se rompen permanentemente y se reconfiguran, se reconforman todo el tiempo a medida que esas moléculas se van moviendo. Al aumentar la temperatura, aumenta la ruptura de esos puentes de hidrógeno, que se desarman entonces, se rompen, pero vuelven a unirse continuamente. Esto permite la fluidez del agua. ¿Bien? En el caso del agua en estado gaseoso, no forma puentes de hidrógeno, así que las moléculas no están unidas entre sí. Esa es la característica del vapor, digamos, del agua en estado gaseoso. Bueno, sí. Una pregunta, ¿cómo se hacen para que los puentes de hidrógeno se rompan? O sea, ¿dependen de algún factor externo? Dependen de la temperatura, básicamente. La presión y la temperatura, ¿sí? La presión y la temperatura, imaginemos el agua líquida, ¿sí? El agua, imaginemos desde el estado sólido del agua. Vos tenés cubitos, hielo para tomarte algún trago que lo vas a romper todo. ¿Qué pasa? A ver, pensemos así intuitivamente. ¿Cómo ocurre eso? Del hielo a pasar al agua líquida. Porque nosotros estamos como viendo así como de una manera, con un foco, un zoom, lo que va a ocurrir adentro del cubito de hielo. ¿Qué te parece? Tenés una estructura rígida entonces con puentes de hidrógeno solidificados de alguna manera por la baja temperatura. ¿Sí? La baja temperatura entonces hace que no se rompan esos puentes entre sí. ¿Sí? Cuando aumentás la temperatura, esa es la variable evidente en este caso, que hace que esos puentes se rompan, el aumento de temperatura. Seguimos aumentando la temperatura, ya directamente no se unen. Es imposible que esas moléculas independientes del agua que tienen, sí, delta negativo por un lado y delta positivo por el otro, se unen entre sí. ¿Está bien?
la temperatura, en este caso, es un factor primordial para cambiar de un estado al otro. Y está Profe, vinculado. ¿Eh? profe, Sí. con la temperatura en el estado gaseoso, Sí, o sea, se rompen los puentes hidrógeno nomás, pero el enlace Sí. oxígeno-hidrógeno no. no, porque son enlaces covalentes, Ah, bien. enlaces fuertes. Yo ¿Y les en voy a qué, dejar, sí, te escucho. no, en qué situación se romperían esos enlaces? No, esos enlaces en general, si hay un hecho ya que tiene que ver con algo inusual, esos enlaces covalentes son muy fuertes y no en las situaciones habituales. Ah, Tendría que ocurrir, no sé, si hablamos de una explosión, por ejemplo, donde ya se separan los electrones que están unidos, como les decía, al átomo de oxígeno por medio de esos enlaces covalentes, bueno, ahí se separan, pero ok. no habitualmente, ¿sí? Yo les voy a dejar un enlace a un videíto corto que a veces ayuda a comprender la diferencia de un enlace covalente y un enlace iónico, ¿eh? Que está muy claro y que me parece que ayuda a comprender cómo son esas uniones en las moléculas. ¿Bien? Vamos a introducir. Profe, Sí. ¿los puentes de hidrógeno son los que causan la hidrólisis o eso es el enlace covalente polar? Las hidrólisis, la hidrólisis es la ruptura de los puentes de hidrógeno, básicamente, ¿sí? Por hidrólisis se rompen las moléculas, las macromoléculas, con la intervención del agua, por supuesto, y se libera la energía necesaria cuando estamos hablando del metabolismo de los carbohidratos, por ejemplo. Se rompen por hidrólisis esas moléculas y nos liberan la energía necesaria para las distintas actividades o funciones vitales, ¿sí? Con la intervención entonces del agua. Bien. Estas entonces interacciones dipolo son las propias de las moléculas del agua que les decía, y vamos a pasar ahora a los compuestos, unas generalidades de los compuestos del carbono. ¿Qué características tienen los compuestos de carbono? ¿Alguien lo quiere aportar? Aunque no los veo. Características generales de los compuestos del carbono. ¿Qué pueden decir? Algo simple que el nombre lo va indicando, que en su constitución, ¿qué van a tener todos? Bueno, van a tener carbono, ¿sí? Van a tener carbono sí o sí. Entonces son compuestos químicos que contienen carbono y están formados principalmente por enlaces covalentes, ¿sí? Entre los carbonos entre sí y entre los carbonos e hidrógenos básicamente. Forman una estructura lineal en general, con uniones fuertes entre los carbonos entre sí o carbono-hidrógeno, ¿sí? El carbono ya saben que es un elemento de la tabla, que es metal o no metal. Bueno, repasemos la parte que vieron en el curso introductorio, chicos. Es no metal, tetravalente, No metal. ¿sí? No metal, tetravalente, y tiene 4 electrones para formar enlaces covalentes, ¿sí? 4 electrones para formar enlaces covalentes. En su último orbital, por supuesto. El número atómico, ¿cuál es? Sería el 6. Sería el 6. ¿Qué significa el número atómico? ¿Qué representa el número atómico, chicos? ¿Cantidad de electrones? Cantidad de protones y neutrones, ¿no? de protones, muy bien. Cantidad de protones, chicos. Cantidad de protones.
Bien, repasen esto, ¿sí? Para comprender mejor lo que va ocurriendo. La masa atómica, el número atómico, la posición en la tabla, si es metal, no metal. Entonces, cuando hablamos de tetravalente es porque dispone de X cantidad de electrones. Si es tetra, son 4 para formar enlaces covalentes, ¿sí? Como dijimos antes. Bien, ¿cuáles son esas 4 sustancias, macromoléculas, podríamos decir, propias de los seres vivos? Las proteínas, los carbohidratos, hidratos de carbono o glúcidos, es lo mismo. Los lípidos, ¿sí? Y los ácidos nucleicos. Esas son las 4 macromoléculas exclusivas, propias de los seres vivos. Estas 4 macromoléculas podemos hablar en general, por lo menos de 3 de ellas, que están compuestas por monómeros, y que son, la mayoría, polímeros. El concepto de monómeros es que son moléculas simples, que en general tienen bajo peso molecular. En el práctico creo que tienen algo de esto de los conceptos de monómero y polímero, y que están estos monómeros, estas moléculas simples, unidas a otras moléculas iguales o diferentes por enlaces químicos, pero son estructuras que se repiten por un proceso que llamamos polimerización. Entonces, el producto de la polimerización, ¿cuál va a ser? Varios monómeros se unen por enlaces químicos y forman un polímero. ¿Por qué proceso? El de polimerización. Esos polímeros pueden ser de un solo tipo, ¿sí? Todas estructuras igualitas. En ese caso hablamos de homopolímeros, o en el caso de que sean 2 o más tipos de moléculas, hablamos de los copolímeros. Bien. Los monómeros de las proteínas son aminoácidos, son los aminoácidos. Después vamos a mencionar cuáles, por ejemplo, ¿sí? De los hidratos de carbono, los monómeros son los monosacáridos. De los lípidos no tenemos un monómero, porque hay lípidos simples y lípidos complejos, por lo cual no es fácil, no es sencillo determinar una única molécula simple que unida a otras forme por polimerización un lípido, sino que tienen distintos orígenes. Y los ácidos nucleicos, como el ADN y el ARN, tienen como monómeros a los nucleótidos. ¿Estamos? Entonces, concepto de monómero y polímero, recuerden. Cada una de estas macromoléculas, bueno, realiza diversas funciones: defensa, regulación, transmite los caracteres hereditarios, entonces participan en la herencia, almacenan energía. ¿Dónde? Ustedes dicen a veces, ¿dónde se almacena? Se almacenan las uniones químicas, en esos enlaces que dijimos, por ejemplo, enlaces covalentes, cuando se rompen a partir de algunas situaciones especiales, o por ejemplo sustancias especiales que afectan, que rompen, que pueden ser ácidos, pueden ser bases, pueden ser temperaturas excesivamente elevadas. Esas uniones se rompen y eso nos permite entonces, que se libere la energía contenida en esas uniones, y de esa manera podemos contar con la energía necesaria que no somos capaces de producir. ¿Sí? Solamente las plantas son capaces de generar sustancias orgánicas que nosotros tenemos y utilizamos. ¿Bien? Son exclusivas de los seres vivos, siempre presentan carbono en su composición. Los glúcidos o hidratos de carbono, entonces, o carbohidratos, que es correcto, encontramos, por un lado, los que tienen un azúcar, una sola molécula de azúcar. Se llaman ¿cómo se llaman esos? Bueno,
Ahora después les cuento. Acá me había quedado esta en el medio. Las funciones primero les digo. Las funciones principales entonces de los glúcidos van a estar vinculadas, por un lado, a obtener, a ofrecernos la energía, ¿sí? Entonces, almacenamiento de energía. ¿Dónde? En sus enlaces químicos. Por otra parte, son componentes estructurales, tanto en plantas como en animales, como en otros organismos. Por ejemplo, protistas, hongos, conforman entonces la estructura de muchos seres vivos. Y también tienen una función primordial en el reconocimiento celular, importantísimos en el sistema inmunitario, en la fertilización, en la definición y determinación de los grupos sanguíneos A, AB, B o 0. ¿Sí? Indispensables para definir el grupo sanguíneo que tengamos nosotros. La presencia entonces de glúcidos, en ese caso va a ser en la cara exoplásmica de cada una de nuestras células. Solo los vamos a encontrar allí, combinados con proteínas, por ejemplo, que van a ser glucoproteínas, o combinados con lípidos, que van a ser glucolípidos, ¿sí? En la cara externa exoplásmica de nuestras membranas celulares hay glúcidos pequeños que se llaman oligosacáridos, que van a intervenir, por ejemplo, en algo tan importante como definir nuestros grupos sanguíneos. Lo vamos a ver un poquitito más adelante cuando veamos membrana específicamente, pero les adelanto que estuvimos leyendo varios informes, trabajos de investigación que se publicaron en Italia inicialmente, luego en Gran Bretaña, que asociaron la COVID-19, porque COVID-19 es la enfermedad, ¿sí? Que provoca el virus COVID, que provoca el virus SARS-CoV-2, ¿sí? Está vinculada, o lo han vinculado, faltan estudios, a la presencia o no de algunos glúcidos en las membranas celulares de los organismos nuestros, ¿no? Entonces, están vinculando a los grupos sanguíneos el incremento o la frecuencia de personas infectadas o que padecen o han padecido COVID. ¿Mm? Es importante entonces esta función también. Nombres de los que almacenan energía, fundamentalmente el glucógeno, que en nosotros se aloja en el hígado, ¿sí? Las moléculas del glucógeno están formadas por varias moléculas de glucosa, ¿sí? Por monómeros. Los monómeros son las unidades, como les decía, simples, ¿sí? Unidas unas a otras por enlaces químicos que forman un polímero. El glucógeno es un polímero formado por varias moléculas de glucosa en animales. ¿Sirve para qué? Para obtener la energía. Almidón sería en vegetales. En el práctico creo que tienen algo de detección del almidón, cómo lo detectarían con distintos colorantes o con algún colorante. Componentes estructurales, quitina básicamente en el exoesqueleto de los artrópodos, insectos, crustáceos, ¿sí? Y también está presente la quitina en los hongos. La celulosa, por otra parte, está conformando la pared celular de cada una de las células de las plantas. Entonces, componentes estructurales. Ahora sí vamos a las categorías de los glúcidos, que van a ser los monosacáridos. Sacárido significa azúcar, una molécula de azúcar. Dentro de los monosacáridos tenemos la glucosa, la ribosa y la fructuosa como fundamentales. Van a encontrar varios más. La desoxirribosa sería importante mencionar acá.
una pentosa como la ribosa, ¿sí? Que van a formar parte básica de los ácidos nucleicos. Nombramos estas como básicas. Entonces son azúcares simples, monómeros. Las plantas son las que producen a los monosacáridos. ¿Mediante qué función exclusiva de las plantas? Exclusivas de algunas algas también. Entonces, de seres o de organismos autótrofos capaces de captar la energía, ¿sí? Y guardarla, podríamos decir, en sus enlaces químicos, formando sustancias de este tipo mediante la fotosíntesis. Eso ocurre en las plantas. Los animales que somos heterótrofos dependemos de las plantas para obtener los monosacáridos, los disacáridos y los polisacáridos. No podemos producirlos solitos. Necesitamos, por eso es fundamental la presencia de las plantas en nuestro planeta. Bien, disacáridos. Disacáridos, 2 azúcares. Menciono los fundamentales, 3 muy conocidos. La maltosa, la lactosa y la sacarosa. El azúcar que le echan a la leche, ¿sí? Los que toman azúcar, los que consumen azúcar al tecito, al café, a la leche, el azúcar común es un disacárido, ¿sí? Es la sacarosa y está formada por la unión de 2 monosacáridos, la glucosa y la fructosa. ¿Bien? La lactosa es el azúcar que está en la leche. La lactosa está formada por glucosa más la lactosa. Y la maltosa es la que está formada por 2 monosacáridos iguales. Acuérdense que les dije que podían ser homopolímeros cuando es un solo el tipo de monómeros. En el caso de los copolímeros, tienen 2 o más tipos de monómeros, que son esas moléculas simples. ¿Bien? Entonces tenemos acá 2 monómeros, que serían la glucosa y la fructosa, por ejemplo, unidos para formar la sacarosa a través de un enlace glicosídico o glucosídico. ¿Qué característica tiene este enlace? Que tienen una molécula de oxígeno, un átomo de oxígeno como puente entre esas otras 2 moléculas. ¿Está bien? La glucosa y la fructosa entonces se unen a través de un enlace glucosídico o glicosídico, es lo mismo. ¿Está bien? Usando un átomo de oxígeno como puente entre ambas moléculas. Bien. Después podemos mencionar en esta clasificación los oligosacáridos. Oligo es pocos. Oligo lo traducimos y significa pocos. Sacáridos, azúcar, tienen solo hasta 20 monosacáridos. Ya pasamos de los disacáridos o trisacáridos a 20 monosacáridos. No más. Los oligosacáridos están en esta tarea importantísima que les mencioné antes, formando o glucoproteínas o glicoproteínas, ¿sí? O glicolípidos o glucolípidos, que es lo mismo, con una función particular en la cara exoplásmica de la membrana plasmática. Es decir, que hacia adentro, hacia la parte de la membrana que está en contacto con el citoplasma, no encontramos ni glucoproteínas ni glucolípidos, ¿sí? Solo los encontramos hacia la parte externa, es decir, hacia la cara exoplásmica de la membrana celular. ¿Bien? Dijimos ya las funciones de señalización, detección, también implicados entonces en la clasificación de los grupos sanguíneos. ¿Qué se nos ocurre? ¿Por qué, por ejemplo, estos investigadores italianos o de Gran Bretaña ahora, como
como sabemos, está todo en estudio en Estados Unidos. El otro día leí una publicación científica que un poco tira abajo esta hipótesis de que los grupos sanguíneos tenían una relación significativa con el padecimiento o contraer la enfermedad, ¿sí? De la COVID-19. Porque algunos grupos sanguíneos tienen un tipo de glúcidos, otros tienen otro tipo de glúcidos y otros no tienen glúcidos en la cara exoplásmica. Eso es lo que define el grupo sanguíneo. Bien, lo vamos a ver un poquito, pero está bueno si quieren leer algo de esto, es interesante, está en este momento en debate a nivel mundial. Bien. Yo estaba preocupada porque yo tengo grupo sanguíneo A. Entonces decían que la mayor frecuencia ocurre en las personas que tienen grupo sanguíneo A y la menor frecuencia en la que tiene grupo sanguíneo 0, que son las que no tienen en la cara exoplásmica glúcidos, digamos, glúcidos de pequeña longitud, moléculas de pequeña longitud. Entonces, el grupo 0 se supone, o está la hipótesis de que son los que menos contraen la enfermedad. Se está debatiendo eso, no es tan así, parece, pero bueno. Los polisacáridos que contienen muchos monómeros, varios monosacáridos, dijimos que se generan por un proceso de polimerización, ¿sí? Tenemos el almidón, el glucógeno y la celulosa, los típicos polisacáridos, ¿sí? El almidón, entonces, y la celulosa, ¿dónde los encontrábamos? Los encontramos en las plantas, básicamente. Unos eran de reserva de energía y el otro polisacárido, era estructural. ¿Cuál de los dos es estructural? ¿Cuál de los dos es para reserva de energía? Los mencionamos, ¿sí? Ambos están formados por monosacáridos que es la glucosa. Bien, el almidón, ¿qué sería, chicos? Sería de reserva de energía. Bien, y la celulosa está en las paredes celulares. Muy bien. Entonces estos polímeros son grandes, unidos por los enlaces, como dijimos, glucosídicos o glicosídicos, y el almidón particularmente, como bien decís, es un glúcido de reserva. Un glúcido de reserva. Bien, en cambio, en el caso de la celulosa, es un glúcido estructural, un polisacárido estructural. Es el principal componente de la pared celular de las plantas, que le dan esa rigidez o ese aspecto rígido que vimos el otro día cuando vimos la imagen al microscopio óptico de una catáfila de cebolla, que estaba con algún colorante que podíamos diferenciar, dijimos, el núcleo de una célula eucariota y la pared celular, típica entonces la estructura más geométrica que presentan las células vegetales por la presencia de celulosa en su pared, ¿sí? Bien, hasta ahí vamos con los glúcidos, ¿sí? Es general, ustedes van a necesitar tomar el libro y profundizar. Esto es lo básico que les vamos a pedir, chicos. Enlaces glucosídicos, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, qué compuestos conforman a todos los hidratos de carbono, glúcidos o carbohidratos, que son cadenas carbonadas, es decir, uniones carbono-carbono y carbono-hidrógeno, básicamente, ¿sí? Esos son los conceptos, los que les di, fundamentales. No pueden no saber esto, ¿sí? Pueden saber mucho más, pero esto no lo pueden desconocer. Bien,
vamos a pasar al otro grupo importante para nosotros, que son las proteínas, ¿sí? Nosotros a partir de 20 aminoácidos, de los cuales 9 son esenciales. ¿Por qué le llamamos esenciales a esos 9 aminoácidos? Porque no somos capaces de producirlos. Nuestros cuerpos, nosotros, no somos capaces de generar esos aminoácidos, sí otros. De hecho, el resto de los 20 esenciales. Hay más de 500 aminoácidos, chicos, pero 20 tienen que estar necesarios para la vida. Y de esos 20, 9 son esenciales. Entre los 9 esenciales de los que les presento allí, tenemos la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, ya tenemos 4. La metionina, la fenilalanina, ¿sí? También la treonina, el triptofano, la valina. Todos esos, los 9 que mencionamos, son esenciales entre los 20 que les presento en esta imagen. Todos tienen una sigla. Alanina, cuando ustedes ven un aminoácido ALA, ya se sabe que es la alanina. Si es glutamina, saben que es, ven, GLN es glutamina. La leucina es LEU. Se los van aprendiendo si no se los aprendieron ya. Entonces, de los 20 aminoácidos que sí o sí tienen que estar, 9 son los esenciales, no los podemos producir. Entonces, ¿de dónde los vamos a tomar? De los alimentos. Les señalo cuáles son estos 9 esenciales. Histidina, isoleucina, leucina y lisina. ¿Qué más dijimos? Metionina y fenilalanina. Por otro lado tenemos treonina, triptofano y valina. Esos son sí o sí que los tenemos que tomar de los alimentos. No los producimos. ¿Bien? Los que producimos, los producimos gracias a ¿qué? ¿A qué proceso que ocurre dentro de nuestras células? A la síntesis de aminoácidos que van a conformar las proteínas indispensables para realizar numerosas funciones que ahora vamos a mencionar algunas, ¿sí? ¿Cómo son los enlaces? Los enlaces que dijimos antes eran glucosídicos, ¿se acuerdan? Aquí hablamos de enlaces peptídicos, son los que unen 2 aminoácidos entre sí de manera covalente, son enlaces fuertes. ¿Cómo se unen? ¿En qué consisten los enlaces peptídicos? Es de un aminoácido, el grupo amino, se une al grupo carboxilo. Fíjense en el aminoácido 1, ustedes tienen representado o teñido o pintado de rosadito, ¿qué grupo? El grupo carboxilo, ¿sí? Y en el aminoácido 2 tienen pintado de violeta el grupo amino. Entonces, se une el aminoácido 1 con el 2, ¿sí? En un enlace peptídico que tiene, sí o sí, necesariamente, libera agua. Así conformamos o formamos un dipéptido. Seguimos agregando otro aminoácido, un tripéptido, tetrapéptido, polipéptido, ¿sí? En cada unión, en cada enlace peptídico que ocurre entre 2 aminoácidos, se libera agua. Una molécula de agua se pierde cada vez que se realiza este tipo de enlace. Bueno, entonces dijimos que eran monómeros los aminoácidos, ¿sí? Los monómeros se unen y van a formar polímeros. Polímero es un polipéptido, por ejemplo. Bien. Solamente las voy a mencionar, no es para que se memoricen todo esto, pero sí algunas las van a tener que recordar. Las funciones de las proteínas, así como hablamos de funciones estructurales y funciones energéticas
o de señalización en los glúcidos, aquí hablamos de funciones de reserva. Por ejemplo, la ovoalbúmina, ¿sí?, que encontramos en el huevo, es un almacén de aminoácidos. Tenemos ejemplos de reserva, la ferritina, por ejemplo, que es una proteína que nos permite almacenar hierro en un órgano fundamental, que es el vaso, ¿sí? Después tenemos funciones, entonces, de reserva, estructurales, como el colágeno, la queratina que tenemos en las uñas y pelos, el colágeno que se nos va yendo con el transcurso de los años, y bueno, y así van quedando las arruguitas por falta de colágeno, por falta también de elastina que se encuentra en el tejido conectivo. Entre las células, cuando veamos uniones celulares, van a ver claramente la importancia del colágeno y de la elastina, también de esta proteína que es la queratina. Función hormonal, la insulina, saben, indispensable para regular el metabolismo de los glúcidos. Hormonas de crecimiento que regulan el metabolismo del calcio y del fósforo, que son los minerales que ya nombramos. Funciones de transporte. La hemoglobina sí o sí transporta gases, ¿sí?, en la sangre. La hemocianina transporta oxígeno, pero ¿dónde? En los invertebrados. Función de transporte, las lipoproteínas, que transportan lípidos en nuestra sangre. Función defensiva, por ejemplo, las inmunoglobulinas, las habrán escuchado, que participan justamente en la defensa inmunológica. Función contráctil, actina, miosina, tubulina, ¿lo vieron en ese cortometraje que les mostré la clase pasada? La acción de esos microtúbulos formados, microelementos constituyentes básicos de las células que participan en la contracción muscular, en el citoesqueleto fundamentalmente, ¿sí? Tubulina forma también distintos organelas de las células eucariotas. Y función enzimática, todas las enzimas son proteínas. Son catalizadores, que significa que aceleran las reacciones químicas que van a ocurrir. Funciones generales de las proteínas, muchísimas, entonces. Las van a ir viendo en el transcurso de su carrera prácticamente. Poco a poco. Bien. La estructura de las proteínas. Vamos a la estructura de las proteínas. Importante esto porque tienen una actividad en el tráctico que se refiere a lo que decimos o a lo que llamamos naturalización o desnaturalización de las proteínas. Para eso, entonces, vamos a mencionar la estructura primaria básica de una proteína. Es cuando los aminoácidos se unen formando un esqueleto de enlaces. ¿De qué tipo? Peptídicos, los que dijimos. Se une el grupo carboxilo con el grupo amino, liberando una molécula de agua. Entonces ese es un enlace peptídico que forman cadenas polipeptídicas. ¿Está bien? Un polipéptido. Eso es la estructura primaria que podemos encontrar en las proteínas. Podemos encontrar una estructura secundaria que, fíjense, tienen aspecto de hélice o aspecto de lámina plegada. ¿Cómo ocurre eso? Por la unión o la participación de puentes de hidrógeno en el esqueleto de ese polipéptido, ¿sí? Entonces, la intervención de puentes de hidrógeno nos permiten hablar de una estructura secundaria. Una estructura terciaria es cuando ya existe un plegamiento, adopta una conformación tridimensional la proteína. Esto es por interacciones entre las cadenas laterales de los aminoácidos,
¿sí? A través de puentes sulfuro, a través de diferentes uniones químicas, hace que esa molécula de proteína se pliegue de manera tridimensional. Y por último, cuando varios polipéptidos se unen entre sí, podemos tener la estructura cuaternaria de las proteínas. 2 o más polipéptidos se ensamblan y forman estas proteínas que son macromoléculas, moléculas grandes. Cuando uno menciona la desnaturalización de las proteínas, que es una de las preguntas que está en el práctico, es la pérdida de todas las estructuras de orden superior. Decimos entonces la pérdida de la estructura cuaternaria, luego la terciaria, luego la secundaria. La que no se pierde es la estructura primaria. Esa no se pierde. Se pierde la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿sí? Entonces, la proteína va a quedar reducida ¿a qué? A un polímero, nada más. Un polímero con estructura, un esqueleto, digamos, de aminoácidos. Frecuentemente, ¿qué ocurre? La precipitación de esa proteína. Por eso, ante factores externos como exceso de temperatura, ¿sí? Más de 60 grados, por ejemplo, 50, 60 grados. Cuando se cambia el pH, se hace muy ácido o muy básico el medio. Cuando la salinidad es muy alta, por ejemplo, cuando agitamos mucho, la agitación o las radiaciones generan entonces la pérdida de las funciones biológicas de las proteínas. Entonces, la desnaturalización genera la pérdida de las funciones biológicas, sí, genera la pérdida de las funciones biológicas. Con todos esos agentes que mencioné, capaces de desnaturalizar a las proteínas. ¿Se pierde el esqueleto? ¿Se pierde la estructura primaria? No, no se pierde la estructura primaria de las proteínas por desnaturalización, ¿sí? Sí, está acompañado entonces por una disminución importante, violenta, drástica, podríamos decir, de la solubilidad de esa proteína, ¿sí? Y por efectos, consecuencias como la precipitación. ¿Estamos? Si ustedes calientan el típico con el huevo, ¿sí? Calentamos la clara del huevo a 50, 60 grados o más, ¿sí? La clara del huevo, que es fluida, precipita, se desnaturaliza y precipita. Ese es el ejemplo que se trabaja habitualmente. Con respecto a las funciones de las proteínas, entonces va a depender la función de la proteína de la secuencia de aminoácidos, por supuesto, y de la forma que adopte en su plegamiento. Es decir, que la función está regulada o regida por si es una estructura primaria, secundaria, terciaria o cuaternaria. Y por la secuencia de aminoácidos, por supuesto. Es tan importante la secuencia de los aminoácidos que si hay un único cambio de uno de los aminoácidos que conforman la proteína, directamente produce una patología. Por ejemplo, el cambio de un aminoácido en la conformación de la hemoglobina humana provoca lo que llamamos anemia falciforme, que es cuando esos glóbulos rojos que ven allí, es un dibujito, toman una forma de media luna y no son capaces de transportar el oxígeno que sí puede transportar un glóbulo rojo normal, que saben que pierden el núcleo y de esa manera tienen mayor capacidad para transportar gases en la sangre. Pero un cambio, ¿sí?, de glutamina por valina genera un impacto trascendente, como generar
una patología en este caso. Esto tiene que ver con un cambio que viene dado por la información del ADN, que para llegar a conformar una proteína ocurren antes, ¿sí?, procesos que vamos a ver en la síntesis de proteínas, que es la transcripción desde el ADN al ARN, a los 3 tipos de ARN, proviene la información del ADN nuclear, en el caso de las eucariotas, ¿sí? ADN, entonces, por transcripción, da la información que tiene a el ARN mensajero, el ARN ribosómico, ¿sí?, a los 3 ARN, ¿bien? Y ese código se traduce luego en un aminoácido que va a dar origen a una proteína. Un único cambio de información por una mutación o por un error de lectura genera una patología, un impacto grave, ¿sí? Bueno, estos dos están durmiendo porque saben que la anemia genera un cansancio generalizado. Bien, las propiedades ahora de las proteínas. La solubilidad. La solubilidad, ¿qué es? Es la capacidad de una sustancia que les permite entonces ser solubles en agua. Y esa capacidad, esa propiedad, hace que también sea posible la hidratación de nuestros tejidos, ¿sí? Permite la hidratación, por eso cuando perdemos algunas proteínas complejas en nuestro cuerpo, aparecen las arrugas, como les decía, o sea, aparece la deshidratación, y la otra propiedad es la especificidad. La especificidad, muy importante, porque cada proteína realiza una determinada función exclusivamente. Solo una determinada función. Y como les decía, un cambio en un aminoácido puede impedir directamente esa función, o la dificulta al menos, como en el caso de la anemia falciforme, ¿sí? La especificidad además se refiere a qué? A que cada individuo es capaz de producir proteínas diferentes a las de otros individuos. Por eso ocurre a veces el rechazo de los órganos cuando uno escucha que existe o que se da un trasplante, ¿sí? Porque en realidad cada especie fabrica sus propias proteínas diferentes a las de otros grupos taxonómicos, pero a la vez dentro de la especie hay diferencias en las proteínas que generamos. Por eso somos únicos, individuos únicos que tenemos características que otros no tienen, ¿sí? Esto no ocurre con los glúcidos y tampoco ocurre con los lípidos, que son estructuras o macromoléculas comunes a todos los seres vivos. Propiedades, solubilidad, entonces está, y especificidad. ¿Bien? Lo de la desnaturalización de las proteínas lo mostramos con un esquemita, una proteína normal que pierde su actividad biológica, pierde su función, es una proteína desnaturalizada. Ya dijimos, factores, calor excesivo, ¿sí? Hablamos también de exceso de sales, alta salinidad, modificaciones del pH. Esos factores provocan la desnaturalización. ¿Qué nos encontramos? Una proteína desnaturalizada que tiene una estructura primaria, entonces solamente la cadena de aminoácidos. ¿Puede renaturalizarse? Puede. No siempre ocurre. No siempre ocurre. Es posible, en algunos casos, la renaturalización de la proteína para obtener una proteína normal, ¿sí? Bueno, el ejemplo de la clara del huevo, ¿sí? En su conformación
original y luego de ser sometida a un aumento de la temperatura, ¿no? Que coagula la clara del huevo, esto es, precipita, cambia entonces su estructura a primaria. Bien. ¿Cómo vamos hasta ahí? Bien, profe. ¿Cómo vamos? Bien, profe. Bien, profe. Muy lenta, muy rápido. No, para mí está bien, lo explica bien. Bien. Está bien. Bueno, por ahí voy muy despacito, me avisan y aceleramos un poco porque por ahí ustedes, no sé si ya esto lo tienen muy incorporado y yo estoy trabajando por ahí a un nivel que ya lo conocen. Entonces me lo cuentan y profundizamos un poquito más. Lo que me gustaría, bueno, es cómo emparejar, podría decir, al grupo, que todos partamos de conceptos fundamentales básicos, indiscutibles, ¿sí? Para luego, de una estructura firme, básica, poder avanzar. Acordarnos de lo elemental. Bien, ¿avanzamos o están muy cansados? Nos quedan 2 grupos. ¿Avancemos? ¿Avanzamos? Sí. Profe, Sí, te escucho. la biología molecular se utiliza dessa condição de desnaturalização, renaturalização, para estudar as moléculas de DNA, RNA, hacer otras, ¿sí? Sí. La biología molecular básicamente trabaja con extractos de ácidos nucleicos, ¿sí? Nosotros para estudiar las macromoléculas, por ejemplo, algo concreto, yo dirijo un proyecto de investigación que se trata del aislamiento de microalgas. Nosotros trabajamos con microalgas, algas microscópicas que viven en el fitoplancton, en el plancton. Entonces vamos con redes especiales, redes de plancton, que las arrastramos con generalmente vamos en una embarcación y podemos entonces filtrar el agua para obtener las microalgas. Luego las aislamos en el laboratorio por distintas técnicas que no vienen al caso. Tratamos de hacer cultivos monoclonales, unialgales, uniespecíficos. Y luego trabajamos con un ingeniero químico. Este ingeniero químico lleva a estas microalgas de la misma especie a cultivarlas en un fotobioreactor. Necesitamos luz, ¿sí? Porque son plantas, digamos, las algas. Entonces las coloca en un fotobioreactor, ¿sí? Para tener mucha biomasa, mucha cantidad. Generamos hasta 22 litros. 22 litros con una masa, una cantidad de células por mililitro importante. No voy a entrar con los números, importante. A partir de allí, el ingeniero lo que hace es analizar la concentración de glúcidos o carbohidratos, estudiamos a ver la concentración de cada uno de las macromoléculas que estamos mencionando. Eso por un lado para una descripción de lo que decimos biología molecular, ¿sí? Por una parte, biología celular, describimos entonces estas algas, esta especie de microalgas. A ver, ¿cuántos ácidos grasos omega 3 acumulan? Sí, te escucho. Hola, ¿qué tal? Buen día. Hola. Tengo 2 consultas. Sí. Una compañera de Brasil me preguntó si estrictamente los trabajos tienen que estar escritos en español o si los pueden entregar en portugués.
No, en español, por favor. Van a tener que hacer un esfuerzo, ¿sí? Van a Perfecto. tener que hacer un esfuerzo. Y quería saber si estaban grabando la clase o si la podían transmitir por YouTube para los compañeros que no pueden ingresar. En este momento no lo puedo hacer. Tenemos este canal que ya les dije que habilitó el rector con un servidor más grande para que entren muchos estudiantes. Lo que sí voy a hacer es voy a dejar la clase. Esta voy a dejarla como presentación. Y las próximas clases las voy a grabar y las voy a dejar disponibles para ustedes en la página. Voy a dejar los enlaces y las van a poder ver en YouTube, ¿sí? Estas, como son las iniciales, decidí darlas directamente para que ustedes estén presentes sincrónicamente. Otras colegas intentaron por streaming o por el profe de matemática incluso, el miércoles pasado tuvo serias dificultades y no pudieron estar en la clase en simultáneo, en sincronía, digamos. Entonces, yo creo que en este momento lo mejor es darles la clase a los que puedan entrar, que espero sean muchos, y dejarles las presentaciones o clases grabadas. Voy a tratar de hacer todas las estrategias posibles para llegar a ustedes, ¿sí? Se las voy a dejar en la página de la materia, donde dice presentaciones, donde dice clases, voy a dejar grabadas las clases. ¿Ayuda? Perfecto, muchas gracias. Por nada. Bueno, la pregunta de la compañera, que era la que estaba respondiendo, entonces tenemos la biología celular y molecular, ¿sí? Y después técnicas biotecnológicas, ¿sí? Que nos van a permitir entonces, por ejemplo, con la técnica de PCR que ustedes conocen muy bien, porque ahora se utiliza justamente para detectar la presencia del virus SARS-CoV-2, ¿sí? En nuestras amígdalas, en nuestra saliva, y va a depender de la carga viral que lo vamos a poder detectar. Entonces esas técnicas biotecnológicas son parte también de la biología celular y molecular, ¿sí? Que se utilizan entonces para detectar distintas moléculas. En este caso ácidos nucleicos, ¿no? No sé si respondí a su pregunta. Sí, gracias. Esto sí. Muy bien, muy bien. Nosotros, bueno, lo que les contaba del trabajo de investigación, que ya estamos finalizando, que trabajamos, bueno, en mi proyecto trabajan 14 personas, ¿sí? Entre esas 14 personas hay estudiantes. Es muy bueno que ustedes como estudiantes se vayan sumando. Son alumnos, en mi caso, que soy bióloga, alumnos avanzados de la carrera que están interesados en los temas que yo propongo trabajar. Pero dentro de la carrera de medicina hay médicos que también han propuesto proyectos de investigación. Es interesante, les dije la primera vez, insisto, en que ustedes vayan incorporándose lo antes posible en los equipos de investigación y en proyectos de extensión, que son los que dedicamos a la gente, al común de la gente, a la comunidad. Entonces hay proyectos de investigación y proyectos de extensión. ¿Quiénes los dirigen? Sus profesores, ¿sí? Sus profesores. Si ustedes se suman a esos proyectos, van a ir acreditando la cantidad de horas necesarias para recibirse. Ustedes tienen que juntar horas de extensión y de investigación. Vayan viendo qué temas les gusta, por dónde les gustaría ir, qué se les ofrece también. Yo, por ejemplo, trabajo en microalgas. Otros profes trabajan en lo que es inmunología, por ejemplo. Van a tener a una profe que trabaja en inmunología, en investigación,
Otras profes trabajan en terreno, hacen investigación en terreno o actividades de extensión comunitaria. Importante que vayan viendo eso, es decir, que tengan como ese registro también, ¿sí? De en qué pueden incorporarse, dónde pueden incorporarse como estudiantes, porque en un proyecto de investigación es obligatorio que se incorporen estudiantes. Y en un proyecto de investigación es deseable que se incorporen estudiantes, ¿sí? Bien. Bueno, yo creo que hasta acá vamos a llegar, chicos, porque son las 12 menos cuarto. Nos quedarían los lípidos y los ácidos nucleicos. Yo les voy a dejar completa esta presentación donde dice presentaciones, en esa pestaña, en esa solapa, ¿sí? Si ustedes en lo que viene de esta presentación, que son los lípidos y los ácidos nucleicos, tienen dudas, no tienen más que mandar un correo y decirme, profe, esto no lo entiendo así. ¿Podemos tener un encuentro sincrónico? Entonces nos encontramos otro día y les explico lo que no comprenden, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahora tendríamos que empezar con los lípidos. Me parece que no llego a los 10 minutos que me quedan, ¿sí? Porque es un tema complejo. Los lípidos, fíjense que no tienen, no podemos hablar de monómeros en los lípidos, porque hay lípidos simples, lípidos compuestos, lípidos asociados. Entonces es muy difícil hablar de monómeros en los lípidos. ¿Por qué? Porque no se unen mediante enlaces covalentes esas unidades estructurales de estas moléculas. Y a diferencia de las proteínas, estos son insolubles en agua. Así como las proteínas son solubles en agua, los lípidos no lo son y son variados químicamente. Por eso no es tan simple encontrar regularidades en los lípidos. Entonces, bueno, les dejo así la introducción con las funciones principales y nos vamos. No sé si ustedes toman un descansito y después ya sé que entran a matemáticas, que es dura. Entonces, las funciones les dejo. Las grasas y los aceites almacenan energía. O sea, hablábamos de la estructura y del almacenamiento de energía. Siempre en cada una de las macromoléculas nos referimos a esto, ¿sí? A si almacenan energía y si forman estructuras. De los lípidos, las grasas y los aceites, unas son rígidas, las otras son fluidas, almacenan energía. Los fosfolípidos forman estructuras, donde en la membrana celular. Básicamente, los fosfolípidos conforman las membranas. Los carotenoides, por ejemplo, son los que nosotros estudiamos en nuestras microalgas, las que les cuento. Aislamos una alga que se llama tiene el nombre y apellido todos los seres vivos, ¿no? Hematococcus pluvialis se llama. Es un alga que aislamos de un ambiente acuático particular, porque era del agua de desecho de los pozos de petróleo. Entonces nos resultó interesante el aislamiento, separarlas de las otras algas. ¿Y qué pasa con estas algas? En situaciones de estrés, se estresan las algas como nosotros, concentran pigmentos, un pigmento rojo intenso que se llama astataxina. La astataxina sale, cada gramo de astataxina cuesta unos cuantos dólares, ¿sí? Y es un tipo de carotenoide. Los carotenoides son pigmentos, entonces, que dan coloración a distintas algas, a distintas plantas, y son capaces de capturar la energía. Estas algas que les digo particulares acumulan astaxantina. ¿Para qué sirve la astaxantina?
cuando hay cultivos, por ejemplo, de peces, de salmones, que tienen esa coloración rosada que nos gusta tanto, es porque comen muchas algas y las algas son las únicas que tienen astrataxina. No son ellos que las producen. Se las comen y las concentran en sus músculos y en su coloración tiene que ver con las alguitas que se comieron, ¿sí? Así pasa con los flamencos. Los flamencos filtran algas. Las microalgas son las que concentran los pigmentos rojos y luego los flamencos tienen color rosado gracias a nuestras alguitas, ¿sí? Lo mismo ocurre con las aves que son tan coloridas. Por eso a los canarios, a los que por ahí tienen algún canario, se les da un pigmento, un polvito rojo que se vende. Ese polvito rojo es astaxantina, es un carotenoide que se extrae de las algas, que son los únicos seres vivos que tienen pigmentos de este tipo capaces de captar la energía. ¿Bien? Profe. Sí, te escucho. Una pregunta. ¿Puede ser que las algas producen el omega 3 también y los peces como que lo absorben eso? Muy bien. Eso está en mi trabajo de investigación. Nosotros hacemos extracción de ácidos grasos omega 3, omega 6 y omega 9. ¿De dónde? De nuestras algas. ¿Sí? Porque, por ejemplo, pudimos aislar unas algas que son diatomeas, del grupo de las diatomeas, de las que tienen sílice en su pared celular, que se llama frústulo en ese caso, y concentran gran cantidad de ácidos grasos omega 3, ¿sí? Que son útiles, más que útiles, necesarios para nuestra salud, ¿sí? Y entonces las algas los producen muy bien. Y después, ¿qué hacen los peces? Se comen a las algas. Y no los producen los peces, ¿sí? Cuando uno dice, bueno, tenés que comer mucho pescado, sí, muy bien. Pero esos pescados se los robaron a nuestras algas. Sí. Porque los únicos que producen ácidos grasos omega 3, 6 y 9 son las algas. Son las algas. Así Gracias. es. Así es. Bueno, función reguladora como hormonas, como vitaminas, ¿sí? Los esteroides, los ácidos grasos, función reguladora indispensable para nuestras funciones. Bien, vamos a dejar acá y luego seguimos con la clasificación. Yo se las voy a dejar. Si tienen preguntas, ya saben que estamos disponibles, para lo que ustedes necesiten resolver o preguntar.